El sol se filtraba suavemente entre los árboles de Central Park. Sus rayos dorados calentaban el aire del atardecer. La primavera finalmente había ganado su batalla contra el terco invierno neoyorquino, y el parque respondió de la misma manera. Los árboles mecían suavemente sus hojas en ciernes, danzando con una brisa perezosa, y el aire estaba cargado con el aroma de tulipanes y césped recién cortado. Era un raro remanso de paz en el ritmo caótico de la vida urbana. Sarah Harper respiró lenta y pausadamente y exhaló con una suave sonrisa, mientras caminaba junto a su hijo Tommy, de 6 años. Su pequeña mano cálida y curiosa rodeaba la de ella. Tommy era ciego de nacimiento con una condición que lo privaba de la vista, pero no del espíritu. Se movía con una confianza que desmentía su discapacidad, guiado más por el oído, el tacto y el corazón que por cualquier otra cosa. Sus otros sentidos se habían convertido en su brújula, y hoy seguía el canto de los pájaros que resonaba por el parque como una sinfonía hecha a su medida. Sarah lo observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Él era su milagro, su todo. Desde que Daniel, su esposo y padre de Tommy, murió en un incendio de rescate hace 5 años, Sarah había hecho todo lo posible para mantener sus vidas unidas. Trabajaba turnos largos en un restaurante local, ahorraba cada centavo que le sobraba e intentaba ser madre y padre, pero había días en que el dolor pesaba más que las facturas y la soledad aullaba más fuerte que el ruido de la ciudad. Hoy, sin embargo, se permitió simplemente ser. Se arrodilló para atar el cordón del zapato de Tommy mientras él estaba sentado con las piernas cruzadas en un banco, con la cabeza inclinada hacia el cielo. ¿Oyes eso, mami?, preguntó en voz baja. ¿Qué, cariño? Los pájaros. Suenan felices hoy. Sarah sonrió. Tal vez lo estén. Tal vez sepan que ha llegado la primavera. Tommy sonrió. ¿Crees que los pájaros extrañan a la gente cuando nieva? Ella se rió entre dientes. Tal vez sí. O tal vez van a algún lugar cálido para no tener que hacerlo. Él asintió solemnemente, como si esto respondiera a una pregunta que lo había estado molestando. Momentos como estos eran el oxígeno de Sarah. Breves momentos de inocencia donde el peso de sus responsabilidades se aliviaba. Se puso de pie y miró su teléfono. Su jefe de turno le había enviado un mensaje de texto. Otra advertencia sobre su tardanza. Suspiró y escribió una respuesta rápida explicando de nuevo que no había tenido opción. Tommy tenía una reunión escolar esa mañana, y nadie más podía asistir. ¿Mami? ¿Sí, cariño? ¿Puedo tocar el árbol otra vez? ¿El grande de allá con la corteza irregular? Por supuesto. Deja que te acompañe. Se deslizó del banco y ella volvió a tomar su mano. Caminaron unos metros hasta que llegó a la base de un roble enorme. Pasó los dedos por la corteza áspera como si fuera braille. Se siente fuerte, dijo. Sarah miró hacia el árbol, sus ojos vagando más allá de sus ramas hacia el cielo. Las nubes comenzaban a juntarse en grupos, sus partes inferiores oscureciéndose con promesa. Déjame ver el clima, dijo sacando su teléfono. Pronóstico. Se esperan tormentas eléctricas en 1 hora. Frunció el ceño. Probablemente deberían comenzar a regresar. Pero Tommy parecía tan contento siguiendo el árbol escuchando el zumbido del viento entre las hojas. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada, sugerente. Probablemente para recordarle de nuevo sus responsabilidades. Se alejó unos metros dándole la espalda a Tommy para poder atender la llamada sin que él oyera su frustración. Sí, señor Hayes, dijo. Lo sé. Lo entiendo. Lo estoy intentando, de verdad. Es solo que, un relámpago cruzó el cielo como un látigo, y el trueno lo siguió con un rugido. Sarah dio un salto, y se volvió hacia Tommy. Se había ido. Se le cortó la respiración. El banco, vacío. El árbol, solo. Dejó caer el teléfono. «Tommy», gritó el pánico que le atravesaba el pecho. Sus ojos iban a todas partes. Corrió. Buscó detrás de los arbustos, alrededor de los árboles cerca del estanque, gritando su nombre una y otra vez. Su corazón latía más fuerte que el trueno. Estaba sucediendo de nuevo. Pérdida. Impotencia. Terror. «Tommy». La lluvia empezó a caer en gruesas y frías gotas empapando su cabello y nublando su visión.
Tropezó con la raíz de un árbol y golpeó el suelo con fuerza, pero volvió a levantarse sin preocuparse por el barro. Ya había perdido a su marido. No podía perder a su hijo. No hoy. No así. Cada segundo se extendía como una eternidad. Podía sentir el pánico subiendo por su garganta amenazando con ahogarla. Sus zapatos chapoteaban en los charcos mientras corría por la hierba resbalando y enderezándose de nuevo. Tenía los brazos arañados por zarzas que no veía. Su respiración era en ráfagas irregulares. Sus llamadas a Tommy se volvieron roncas. Los recuerdos la golpearon. La última vez que sostuvo la mano de Daniel, la forma en que sonrió antes de entrar al edificio en llamas, el silencio después de que el departamento de bomberos declarara que era demasiado tarde. Ese mismo abismo ahora se abría ante sus susurros amenazantes de otra pérdida. Entonces, un sonido, débil, amortiguado por la lluvia y el viento. Mami, se congeló su corazón deteniéndose. Esa voz, pequeña, asustada pero viva. ¡Tommy!, gritó girando hacia el sonido. Mami, tengo miedo. Ya voy, cariño. Quédate ahí, ya voy. Corrió hacia la voz impulsada por la adrenalina y la desesperación. Sus pies resbalaron en el barro, sus pulmones ardían, pero no se detuvo. No podía detenerse. No lo haría. Emergió cerca del estanque de las tortugas y jadeó con acento agudo. Allí, al borde del agua, estaba Tommy. Se tambaleaba, extendiendo los brazos a ciegas. Y detrás de él, algo se movió. La lluvia azotaba Central Park de lado, difuminando los contornos y transformando los senderos familiares en resbaladizas cintas de barro. El trueno rugió en lo alto como una advertencia furiosa, resonando en los edificios y rodando entre los árboles con una resonancia inquietante. El viento aullaba entre las ramas, lanzando chorros de agua al aire y doblando las ramas de los árboles en un lamento a medias. La tarde, una vez pacífica, se había convertido en una tempestad. Sarah Harper se quedó paralizada por un segundo sin aliento. Sus ojos se clavaron en la pequeña y vulnerable figura de Tommy cerca del borde del estanque de las tortugas. Estaba al descubierto, peligrosamente cerca de la línea de agua hinchada, con los brazos levantados como si intentara sentir la tormenta. Tenía el pelo pegado a la frente, la ropa empapada. Temblaba, no solo de frío sino de miedo. Pero no estaba solo. Una forma oscura se movía a una velocidad sorprendente desde la maleza, cerca del suelo, grande y rápida. El primer instinto de Sarah fue el miedo. Un animal salvaje, tal vez un perro callejero enloquecido por el hambre o el miedo. Cargó directamente hacia su hijo. Abrió la boca para gritar, pero el sonido nunca llegó. El animal no atacó. Llegó a Tommy y se detuvo en seco. Entonces, con una suavidad casi espeluznante, agarró la parte trasera de su impermeable con sus mandíbulas y comenzó a tirar. Tommy se resistió al principio, sobresaltado. Se tambaleó hacia atrás, haciendo girar los brazos como molinos de viento, pero el perro se mantuvo firme, alejándolo del agua poco a poco. Sarah se lanzó hacia adelante. «Tommy, estoy aquí, agárrate, bebé». Su voz se elevó por encima del viento y Tommy giró la cabeza. «¿Mamá?». Acortó la distancia en segundos, sus zapatos salpicando el agua estancada mientras se arrodillaba a su lado. Lo abrazó, atrayéndolo hacia el calor de su pecho. «Estoy aquí. Te tengo. Te tengo». Tommy se aferró a su camisa. Había algo, lo oí llorar. Entonces vino y me ayudó. Sarah volvió la vista hacia el perro. Estaba a pocos metros de distancia observándolos. Su pelaje era negro y marrón enmarañado con barro y pedazos de hierba. Una oreja estaba desgarrada. Viejas cicatrices marcaban su hocico y costado, pero sus ojos eran alertas e inteligentes, casi humanos. No se movió. No ladró. Simplemente esperó. Sarah lo miró con el corazón palpitante. Durante un largo momento, la mujer y el perro se miraron a través de la cortina de lluvia. Entonces el perro dio un paso cauteloso hacia adelante, se detuvo y se sentó en el barro. Tommy extendió la mano a ciegas y el perro se acercó un poco más. Su mano tocó el pelaje. El contacto pareció calmarlos a ambos. Sarah observó atónita cómo el perro presionaba suavemente su cabeza en el regazo de Tommy. Su hijo sonrió, amplia y puramente, sus dedos rozando el pelaje mojado como si reconociera a un amigo perdido hace mucho tiempo.
No da miedo, susurró Tommy. Es suave. Es, bueno. Un relámpago brilló de nuevo, poniendo la escena en un marcado relieve. Sarah podía ver las costillas del perro bajo su pelaje, la profunda marca de garra en su hombro, los ojos húmedos y cansados que habían visto demasiado. Aún así, no se inmutó, y Tommy tampoco. Sarah se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros temblorosos de Tommy. Luego miró hacia el sendero. Era casi invisible a través de la tormenta, y el peso de su hijo en un brazo le impedía moverse rápido. Volvió a mirar al perro. «¿Y Quot? ¿Puedes venir con nosotros?» «¿Y Quot?», preguntó en voz baja sin saber siquiera por qué le hablaba como a una persona. El perro se puso de pie con las orejas erguidas y se acercó. Caminaron juntos por el barro y los árboles. Sarah llevaba a Tommy, el perro, a su lado como un guardián silencioso. Cada vez que Tommy gemía, el perro se acercaba más. Cada vez que Sarah tropezaba, el perro ajustaba el paso. Para cuando llegaron a la calle más cercana, la tormenta había comenzado a amainar, dando paso a una llovizna constante. Un taxista se detuvo, observando al trío empapado con los ojos muy abiertos. Sarah no dio explicaciones. Ella simplemente abrió la puerta y entraron amontonados, ella, su hijo y el perro. No pidió permiso. Solo dio la dirección, abrazó a Tommy, y dejó que las lágrimas brotaran. El perro apoyó la cabeza en el regazo de Tommy. El niño apoyó la mano suavemente en su cráneo. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Sarah Harper se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas estarían bien. El apartamento estaba en silencio salvo por el suave tic-tac del viejo reloj en la cocina y el suave zumbido de la lluvia que se deslizaba contra las ventanas. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas en la desgastada alfombra de la sala de estar, todavía con su ropa húmeda, una toalla sobre sus hombros. El perro, el misterioso salvador con un cuerpo maltratado y ojos conmovedores, yacía tranquilamente a su lado, su respiración lenta y rítmica como el retumbar de un trueno distante. Sarah se movió por el apartamento como un fantasma dejando té caliente en la mesa, trayendo toallas adicionales y extendiendo ropa limpia. Sus manos estaban ocupadas, pero su mente corría. No podía dejar de reproducir el momento. Tommy cerca del borde del estanque, la tormenta rompiendo a su alrededor y luego ese perro, emergiendo de las sombras como algo conjurado de un deseo desesperado. Ahora yacía allí como si perteneciera como siempre había pertenecido. Tommy extendió la mano de nuevo, encontrando la cabeza del perro sin dudarlo. Acarició detrás de las orejas y luego a lo largo de la cresta de su columna vertebral, deteniéndose en cada cicatriz. «¿Tiene historias?», dijo Tommy en voz baja. Sarah se detuvo cerca de la puerta agarrando la toalla en su mano. «¿Qué quieres decir, cariño?». Tommy ladeó la cabeza como si estuviera escuchando algo que ella no podía oír. «Puedo sentirlos». De espaldas. De lado. Una de sus orejas está toda arrugada y suave. Es como braille pero triste. El corazón de Sarah se retorció. Se sentó en el reposabrazos del sofá todavía observándolos. «¿Él te ayudó, no?». Tommy asintió. Estaba llorando. Como yo. Perdido como yo. Pero entonces me encontró. Una extraña quietud se apoderó de la habitación. Sarah se levantó de nuevo, finalmente decidida a decir lo que la había estado atormentando desde que regresaron. «No podemos quedárnoslo, Tommy». El niño no respondió. «No sabemos de dónde es», continuó suavemente. «Podría pertenecer a alguien. O podría ser peligroso. Es grande y está herido y... simplemente no lo sabemos. No es peligroso. Me salvó». «Lo sé. Pero salvarte una vez no significa...». «Me salvó mami», dijo Tommy de nuevo. Más fuerte, ahora más seguro. «Me encontró. Sabía dónde estaba». El perro se movió ligeramente, levantando la cabeza y mirando hacia Sarah. Sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos, un destello de reconocimiento, o tal vez solo agotamiento compartido. Sarah apartó la mirada primero. «No tiene collar», se dijo más a sí misma que a Tommy. «Sin placas. Sin nombre». Los dedos de Tommy dejaron de moverse. Giró la cara hacia el techo sonriendo suavemente. «Su nombre es Max». Sarah parpadeó. «¿Qué?» «Max», repitió Tommy.
Eso es lo que dijo. En mi cabeza. Max. Sara dejó escapar un suspiro que no fue exactamente una risa. ¿Lo oíste decirlo? Tommy asintió solemnemente. No ladró. Pero lo sentí. Lo sé. Es Max. Y vino por mí. Observó a su hijo y al perro, Max. El vínculo entre ellos era diferente a todo lo que había visto. No era el tipo de afecto que un niño le da a una mascota o un momento de asombro después de un rescate. Esto era más profundo. Más antiguo. Como si se conocieran de toda la vida. Se sentó junto a ellos por fin, extendiendo la mano con cautela. Max no se inmutó. Cuando le tocó el costado, él se inclinó ligeramente hacia su mano. Y entonces, como si fuera una señal, dejó escapar un aullido bajo y cansado. Solo una vez. Lo suficiente como para que resonara a través de las paredes del apartamento y se convirtiera en algo más profundo que el silencio. Tommy apoyó la cabeza en el hombro de Max y susurró. Lo sé. Yo también lo extraño. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero no se los secó. Simplemente dejó que el sonido de la lluvia y la suave respiración de su hijo y su extraño guardián con cicatrices llenaran la habitación. La mañana amaneció gris y lenta. La tormenta había pasado dejando charcos y ramas rotas esparcidas como escombros olvidados por las aceras. Central Park pasaría días recuperándose. Sara también. Estaba de pie en la pequeña cocina, mirando por la ventana empañada sobre el fregadero, con una taza de café instantáneo desportillada en la mano. Los eventos del día anterior se repetían en su mente en fragmentos vertiginosos. La llamada telefónica, el grito, el relámpago, la sombra en la tormenta, y luego Max. Estaba dormido ahora sobre una manta que Tommy había sacado de su cama, acurrucado en un rincón de la sala. Tommy había insistido en que el perro se quedara cerca, y Max no se había separado de su lado en toda la noche. Era extraño, casi misterioso, como si el perro se hubiera autoproclamado protector, como si algo antiguo en su interior hubiera despertado en el momento en que encontró a Tommy en la tormenta. Sara no sabía qué hacer. No sabía mucho en absoluto, sin microchip, sin collar, ninguna señal clara de dónde venía, y sin embargo, él escuchaba. Cuando Tommy tenía pesadillas en mitad de la noche, no era Sara quien lo calmaba, sino Max. El perro había acariciado al niño con el hocico, hasta que su respiración se calmó. Luego, con la cola golpeando ligeramente contra el suelo, se quedó tendido junto a la cama como un centinela. Sara apenas había dormido. Vertió el resto de su café en el fregadero y regresó a la sala de estar. Max abrió los ojos en el momento en que ella entró, no sobresaltado, solo consciente. Levantó la cabeza lentamente, haciendo una mueca de dolor mientras ajustaba su postura. Sara vio ahora a la luz del día lo que la oscuridad había ocultado. El mapa completo del dolor dibujado en el cuerpo del perro. Sus costillas eran visibles. Cojeaba ligeramente al moverse. Una cicatriz largamente curada le cruzaba el anca derecha, y una de sus patas tenía una zona en carne viva que parecía haber sido quemada. Ella hizo una mueca. Tommy se sentó a su lado, vestido y con las manos recién cepilladas moviéndose suavemente por el pelaje de Max. El rostro del niño brillaba con una alegría silenciosa. «Buenos días, mami», dijo. «Buenos días, cariño». Max dijo que estabas despierto. Sara levantó una ceja. «¿Dijo eso, eh?» Tommy asintió con una sonrisa. «Lo sabía. Oye tus pasos». Sara miró a Max. El perro miró hacia atrás con la cola dando un solo meneo lento. «Creo que entiende cosas», añadió Tommy. «No solo sonidos. Sentimientos». Sara se arrodilló y miró a Max a los ojos. «¿Es cierto?» Max no se movió. Extendió la mano sosteniéndola a medio camino entre ellos. «Déjame ver tu pata». Para su asombro, Max levantó su pata herida y la puso suavemente en su mano. Parpadeó aturdida y examinó la piel en carne viva con cuidado. Él no se apartó. Exhaló lentamente. «Está bien», murmuró. «Está bien». Max pareció asentir, o tal vez lo imaginó. Pero algo en su quietud, su concentración, la hizo sentir como si la estuvieran evaluando y confiando.
Más tarde ese día, Sara llamó a un amigo veterinario de su trabajo en el restaurante que aceptó ver a Max sin papeleo. Tomaron un taxi para cruzar la ciudad. Max, aunque nervioso, permaneció tranquilo bajo la mano de Tommy. En la sala de espera, rodeado de gatos en transportines y perros que ladraban, Max no se inmutó. Se sentó junto a Tommy inmóvil como si toda su razón de ser fuera seguir siendo la sombra de su chico. La doctora Emily Carter era una mujer, de ojos bondadosos de unos 40 y pocos años, que una vez trató a un gato callejero que Sara había rescatado detrás del restaurante. Se arrodilló para saludar a Max con precaución practicada. Había pasado por algo, dijo después de su examen inicial. Algo malo. Tal vez, muchas cosas malas. Señaló el tejido cicatricial a lo largo de las costillas de Max, la fractura curada en su pierna. Estas no son recientes. Alguien lo curó probablemente sin el cuidado adecuado. Tal vez un luchador. O peor. Sara miró a Max, que permaneció quieto bajo el toque de la doctora. Un consejo. ¿Luchador? ¿Como un anillo para perros? Podría ser. O simplemente lo usaron para algo. Explotador. No lo sé. Pero es inteligente. Demasiado inteligente. Sacó a Tommy de un estanque ayer. Simplemente lo arrastró de regreso, como si supiera lo que hacía. La doctora Carter hizo una pausa. Tal vez sí. Sara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El veterinario se encogió de hombros. Algunos perros lo tienen. Ese instinto. El sentido de quién los necesita. Los que sobreviven a lo peor, a veces se convierten en los mejores guardianes. Sara observó cómo Max se inclinaba hacia Tommy y le lamía la palma de la mano con suavidad. ¿Ha sido entrenado? No hay señales de entrenamiento formal. Pero, mira cómo se mueve. ¿Cómo espera? No lo sé, Sara. Creo que este perro encontró a tu chico a propósito. A propósito. Las palabras resonaron en la mente de Sara durante todo el viaje a casa. De vuelta en el apartamento, Tommy llevó a Max a su habitación y cerró la puerta. Sara se sentó en el sofá con la mirada perdida. ¿Cómo empiezas a entender algo que no tiene sentido? Un perro que aparece de la nada. Un niño ciego que lo llama por su nombre. Un animal herido, probablemente maltratado, que actúa como un guardián entrenado. Un rayo y un salvavidas, pensó. Eso es lo que era. Una chispa en la oscuridad. Una atadura a algo más grande que el miedo. No sabía si Max venía del cielo o del infierno, pero estaba empezando a creer que había sido enviado. Max durmió profundamente junto a la cama de Tommy esa noche. No como un perro común, pensó Sara, sino como un soldado descansando entre batallas. Sus orejas se movían de vez en cuando. Su respiración era profunda, lenta, casi meditativa. Tommy dormía con un brazo extendido sobre la espalda de Max, sus pequeños dedos hundidos en el espeso pelaje. Su vínculo ya no se estaba formando, sino que se había fusionado como si algo invisible los hubiera cosido. Sara estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. La luz del pasillo proyectaba largas sombras en la habitación, pintando a Max y Tommy con un resplandor semidorado. Nunca había visto a su hijo dormir tan tranquilo, ni siquiera antes de que perdiera a su padre. Al final del pasillo, su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Un mensaje de su hermana Cara, y quote, ¿de verdad quieres quedarte con ese perro callejero? Y quote, siguió otro mensaje. Ya sabes lo que dice la gente. Eres una madre soltera con un niño ciego y un perro de aspecto peligroso. Te estás buscando problemas. Sara apagó la pantalla y suspiró. Su familia siempre había tenido buenas intenciones, pero nunca entendieron la profundidad de lo que ella y Tommy soportaron. Daniel había sido su pilar. Cuando murió, la gente le enviaba tarjetas y flores. Luego, las visitas cesaron. Los mensajes disminuyeron. El mundo siguió adelante como si la sanación fuera una fecha que se pudiera marcar en un calendario. Pero para Sara la sanación llegó poco a poco. Algunos días, no. Hasta ahora. Se giró hacia el dormitorio y observó el lento subir y bajar del pecho de Max. Si los ángeles existían, probablemente no llevaban halos ni cantaban en coros. Algunos de ellos probablemente tenían orejas desgarradas y costillas, que se podían contar a través del pelaje.
Al día siguiente, las noticias de la tormenta estaban en toda la transmisión local. Cables eléctricos caídos. Túneles inundados. Peatones varados. Pero nada de eso inmutó a Tommy. Estaba sentado en la sala de estar con las piernas cruzadas construyendo un castillo con bloques. Max yacía cerca con los ojos siguiendo el movimiento de cada pieza como una cámara de seguridad con pelaje. Sarah salió al pasillo con una bolsa de basura y casi choca con el señor Epstein, el propietario del edificio. Miró pasillo abajo detrás de ella. ¿Hay un perro ahí, Sarah? Ella dudó. Sí. Es un perro rescatado. Solo temporal. Epstein se frotó la barbilla. Ya sabes, el contrato de arrendamiento no admite animales sin depósito. Lo sé. Encontraré la manera de pagarlo. Solo dame una semana. Él frunció el ceño. Y luego se inclinó más cerca. Algunos de los vecinos están hablando. Lo vieron. Perro grande, parece un luchador. Si algo pasa, no pasará nada. Ella interrumpió con más firmeza de lo que pretendía. Epstein sostuvo su mirada. ¿Un niño ciego y un perro extraño? Eso es una responsabilidad, Sarah. Eres un buen inquilino, pero tengo que pensar en todos. Max no es una amenaza. Salvó la vida de mi hijo. Incluso los héroes muerden cuando tienen miedo. Sarah lo vio alejarse, sus palabras flotando en el aire como humo espeso. Más tarde esa noche, mientras Tommy dormía la siesta y Max permanecía acurrucado protectoramente a su lado, Sarah abrió su computadora portátil. Escribió: señales de abuso y recuperación de perros, seguido de cómo registrar un animal de apoyo. Página tras página de información cargada. Formularios legales, certificaciones de perros de terapia, relatos de otros padres con niños con necesidades especiales que encontraron ayuda en compañeros de 4 patas improbables. Un artículo llamó su atención. Los perros callejeros que nos curan. ¿Por qué algunos perros eligen a su gente? Sarah hizo clic, y una cita en la parte superior de la página la hizo detenerse en seco. A veces no es el humano quien rescata al perro. Es al revés. Se le empañaron los ojos. Se recostó, dejando que esas palabras se asentaran en las grietas de su duda. Esa noche, al cerrar la puerta de Tommy y susurrarle buenas noches, él se movió. ¿Mamá? Estoy aquí, cariño. No abrió los ojos. ¿Nos enviaron a Max? ¿Como a papá cuando ayudaba a la gente? Sarah contuvo la respiración. Se acercó y le apartó el pelo de la frente. Creo que sí. Tommy sonrió en sueños. Tiene luz en él. Puedo sentirlo. Sarah le besó la sien. Entonces nos aseguraremos de que se quede con nosotros. Apagó la luz y entró en el tranquilo apartamento con el corazón firme. Una decisión tomada. Max no se iría a ninguna parte. El aire de la mañana era fresco, mezclado con el aroma de la tierra mojada por la lluvia y las magnolias, en flor. Central Park, aún con los moretones de la reciente tormenta, había empezado a sanar. Las ramas caídas se habían recogido en pilas ordenadas. Los corredores volvieron a los senderos. Las parejas paseaban con café en la mano, y la ciudad, siempre resiliente, seguía adelante. Sarah caminaba lentamente junto a Tommy, con una mano alrededor de la suya y la otra agarrando la correa de Max. No era una correa en el sentido tradicional, solo una cuerda vieja que Sarah había encontrado en el armario de herramientas, y le había puesto alrededor del cuello a Max. El perro no se resistió. Nunca tiró. Parecía entender en algún nivel profundo que se trataba de un compromiso entre la libertad y la confianza. Tommy llevaba su cazadora roja y botas de lluvia, saltando de vez en cuando en los charcos que dejaba la tormenta. Max caminaba cerca, su cuerpo siempre ligeramente entre el niño y el mundo. Sarah los observaba a ambos con silenciosa admiración. La forma en que Max se movía al unísono con los pasos de Tommy, ajustando su ritmo suavemente, alejándolo de los charcos demasiado profundos o de las aceras con pendientes inesperadas. Era como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Una mujer pasó empujando un cochecito, aminorando la marcha ligeramente al mirar al perro. Su sonrisa se desvaneció. ¿Es eso un pozo?, preguntó bruscamente. Sarah parpadeó. Yo no estoy segura. Tal vez una mezcla. Los labios de la mujer se apretaron,
No deberían permitir eso en el parque. Animales peligrosos. Sara empezó a responder, pero la mujer se giró y apartó el cochecito, duplicando su velocidad. Tommy ladeó la cabeza. ¿Por qué estaba enfadada, mami? Sara suspiró. Solo estaba nerviosa. Parecía asustada. No conoce a Max. Eso es todo. Max seguía caminando, moviendo las orejas al instante. No reaccionaba con hostilidad. Nunca lo hacía. Pero había algo inconfundiblemente alerta en él. Algo que hacía que la gente se detuviera. Al acercarse al parque, un adolescente en patineta pasó rodando demasiado rápido, haciendo clic en el pavimento. Tommy se estremeció ante el repentino ruido. «¿Max se...?» interpuso entre el chico y Tommy en un instante, soltando un ladrido agudo. El adolescente se detuvo molesto. «¡Controla a tu chucho!» «No es un chucho», dijo Tommy con calma. «Es mi guardián». El chico lo miró fijamente, se burló y se marchó. Sara se agachó junto a Max y le frotó el cuello. «Está bien. Solo estabas haciendo tu trabajo». Sintió mirada sobre ella desde el otro lado del parque. Un hombre sentado en un banco leyendo el periódico los observaba en silencio. Otra mujer apretó la mano de su hijo con un poco más de fuerza al pasar. Los susurros comenzaban. Esa tarde caminaron a casa por un camino diferente. Sara no quería que Tommy oyera lo que la gente empezaba a decir. En la esquina cerca de su edificio, el señor Epstein estaba hablando con un policía. Cuando Sara pasó, el policía se tocó la gorra, pero la conversación se acalló. Dentro del apartamento, Max se acomodó de inmediato en su lugar cerca de la ventana. Tommy se subió a su regazo y se sentaron juntos sin decir palabra. Sara miró por la ventana de la cocina con un nudo de miedo en el estómago. Ya lo sentía. Las preguntas. La preocupación. La amenaza de que alguien llamara a las autoridades. Max ya no era solo un vagabundo. Era un objetivo. Y aún así, algo en su interior le decía que el verdadero peligro no era Max. Era la gente que no podía ver más allá de sus cicatrices. El aire de la mañana era fresco, mezclado con el aroma de la tierra mojada por la lluvia y las magnolias en flor. Central Park, aún con las heridas de la reciente tormenta, había empezado a sanar. Las ramas caídas se habían amontonado ordenadamente. Los corredores volvían a los senderos, las parejas paseaban con café en mano, y la ciudad, siempre resiliente, seguía adelante. Sara caminaba lentamente junto a Tommy, con una mano alrededor de la suya, mientras con la otra agarraba la correa de Max. No era una correa en el sentido tradicional, solo una cuerda vieja, que Sara había encontrado en el armario de herramientas, y le había puesto alrededor del cuello a Max. El perro no se resistió. Nunca tiró. Parecía comprender en lo más profundo que se trataba de un equilibrio entre la libertad y la confianza. Tommy llevaba su cazadora roja y sus botas de agua, saltando de vez en cuando en los charcos que dejaba la tormenta. Max caminaba cerca, su cuerpo siempre ligeramente entre el niño y el mundo. Sara los observaba a ambos con silenciosa admiración. La forma en que Max se movía al unísono con los pasos de Tommy, ajustando su ritmo suavemente, alejándolo de los charcos demasiado profundos o de las aceras con pendientes inesperadas, era como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Una mujer pasó empujando un cochecito, aminorando la marcha ligeramente al mirar al perro. Su sonrisa se desvaneció. ¿Es un pitbull?, preguntó bruscamente. Sara parpadeó. Yo no estoy segura. Quizá una mezcla. La mujer apretó los labios. No deberían permitirlos en el parque. Animales peligrosos. Sara empezó a responder, pero la mujer se giró y apartó el cochecito, duplicando su velocidad. Tommy ladeó la cabeza. ¿Por qué estaba enfadada, mami? Sara suspiró. Solo estaba nerviosa. Parecía asustada. No conoce a Max. Eso es todo. Max seguía caminando, moviendo las orejas al instante. No reaccionaba con hostilidad. Nunca lo hacía. Pero había algo inconfundiblemente alerta en él. Algo que hacía que la gente se detuviera. Al acercarse al parque, un adolescente en patineta pasó rodando demasiado rápido, haciendo clic en el pavimento. Tommy se estremeció ante el repentino ruido. Max se interpuso entre el chico y Tommy en un instante, dejando escapar un único ladrido agudo. El adolescente se detuvo molesto. «Controla a tu chucho». «No es un perro callejero», dijo Tommy con calma. «Es mi guardián». El chico lo miró fijamente, luego se burló y se fue.
Sara se agachó junto a Max y le frotó el cuello. ¿Está bien? Solo estabas haciendo tu trabajo. Sintió ojos sobre ella desde el otro lado del parque. Un hombre sentado en un banco leyendo un periódico los observó en silencio. Otra mujer apretó la mano de su hijo un poco más fuerte cuando pasaron. Los susurros estaban comenzando. Esa tarde caminaron a casa por un camino diferente. Sara no quería que Tommy escuchara las cosas que la gente estaba empezando a decir. En la esquina cerca de su edificio, el señor Epstein estaba hablando con un oficial de policía. Cuando Sara pasó, el oficial se tocó la gorra, pero la conversación se calmó. Dentro del apartamento, Max se acomodó de inmediato en su lugar cerca de la ventana. Tommy se subió a su regazo y se sentaron juntos sin decir palabra. Sara miró por la ventana de la cocina con un nudo de miedo apretándose en su estómago. Ya podía sentirlo. Las preguntas. La preocupación. La amenaza de que alguien llamara a las autoridades. Max ya no era solo un perro callejero, era un objetivo. Y aún algo en sus entrañas le decía que el verdadero peligro no era Max. Era la gente que no podía ver más allá de sus cicatrices. Sucedió a la mañana siguiente, tan rápido, tan repentinamente, que Sara casi lo pasa por alto. Estaban pasando por la tienda de delicatessen de la esquina, la pequeña mano de Tommy balanceándose suavemente a su lado, Max a solo un paso detrás, cuando el hombre se abalanzó. Salió de la nada tropezando hacia Sara con ojos desorbitados y pasos inestables. Tenía la ropa rasgada, arrastraba las palabras. Ella instintivamente tiró de Tommy hacia atrás. ¿Cambio de repuesto? Ladró demasiado fuerte, demasiado cerca. Antes de que ella pudiera responder, él la tomó del brazo. Max explotó. Un único gruñido gutural cortó el aire de la mañana congelando a todos los que estaban al alcance del oído. En un abrir y cerrar de ojos el perro estaba entre ellos, el cuerpo bajo, los dientes descubrieron un sonido en su garganta que vibró con advertencia. No mordió. No se abalanzó. Pero lo decía en serio. El hombre se tambaleó hacia atrás con las manos en alto. ¡Guau! De acuerdo, maldición. Max se mantuvo firme, el pelo erizado. Sara empujó a Tommy detrás de ella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Vete», le dijo al hombre. «Solo vete». Maldijo en voz baja y se alejó. La gente se había detenido a mirar. Una mujer sacó su teléfono. Otro hombre negó con la cabeza, murmurando algo sobre razas peligrosas. Max se volvió hacia Tommy y Sara. Su respiración se calmó. Soltó un suave bufido y se sentó. La mano de Tommy encontró su pelaje de nuevo firme como un metrónomo. «No le hizo daño», dijo el chico claramente. Solo lo detuvo. Sara asintió, pero se le revolvió el estómago. No por Max, sino por el mundo que había visto algo heroico, y lo llamaría una amenaza. Para cuando llegaron a casa, el teléfono de Sara vibró. Un mensaje del conserje. «Necesito hablar sobre las quejas sobre su perro. Por favor, pase por la oficina». Se hundió en la silla de la cocina y se quedó mirando la pantalla. Max se acercó, apoyando la cabeza suavemente en su regazo. Sara le pasó los dedos por las orejas, con la mente acelerada. Iban a intentar llevárselo. Podía presentirlo. Miró a Tommy, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, trazando un camión de juguetes sobre una alfombra de juego elevada. «¿Cómo lo supo?», susurró. «¿Cómo lo supo Max antes de que ese hombre me tocara?» Tommy no levantó la vista. «Porque lo oye todo. Y lo siente». Sara se recostó con el peso de todo oprimiendo. El juicio público, la advertencia del casero, el miedo del mundo a un perro con cicatrices con ojos bondadosos. Ya no se trataba solo de Max, se trataba de la verdad y de defenderla, incluso con dientes. Llamaron a la puerta justo después del atardecer. Sara acababa de acostar a Tommy. Max se acurrucó a sus pies, protector, como siempre. Había apagado el televisor, lavado los últimos platos de la cena, y estaba a punto de desplomarse en el sofá cuando un suave pero deliberado golpe resonó por el apartamento. Se le encogió el estómago. Las visitas después del anochecer eran raras. Las únicas personas que llamaban a esa hora
Eran vecinos con una emergencia o personas que traían problemas. Abrió la puerta con cautela. «Hola, Sara». La voz le sonó familiar de una manera que le hizo un nudo en la garganta. De pie en el pasillo había una mujer vestida con ropa informal de negocios y un abrigo gris pálido. Un paraguas bajo un brazo y una carpeta bajo el otro. Era Olivia Harper, la hermana de Daniel, la tía de Tommy. Sara tragó saliva. «Olivia, esto es una sorpresa». «Llamé 3 veces. He estado ocupada». Olivia esbozó una sonrisa forzada y miró por encima del hombro. «¿Puedo entrar?» Sara dudó y luego se hizo a un lado. «Claro, Tommy está dormido». Cuando Olivia entró en el apartamento, Max se levantó lentamente de la habitación de Tommy y apareció a la vista. Levantó las orejas. Se quedó de pie en silencio en el pasillo observando. Olivia se detuvo a medio paso. «¿Es ese? ¿El perro?» Sara asintió. «Se llama Max. Sara es enorme. Salvó la vida de Tommy». Olivia entrecerró los ojos. «Eso no significa que deba estar en un apartamento con un niño ciego». El tono de Sara se enfrió. «No es una amenaza. Parece una». Max no gruñó. No se movió. Pero sus ojos no dejaron de mirar a Olivia. Olivia se apartó de él con visible inquietud. «¿Sabes cómo se ve esto, verdad? Madre soltera. Niño ciego. Un perro con el hocico lleno de cicatrices y sin papeles. La gente está hablando. Soy consciente. Los servicios sociales intervendrán si alguien presenta una denuncia». Sara respiró hondo para tranquilizarse. «¿Es por eso que estás aquí?» Olivia no respondió directamente. En cambio sacó la carpeta de debajo del brazo y la abrió. «He estado hablando con un abogado de familia. Los padres de Daniel están preocupados». La columna de Sara se tensó. ¿Preocupada por qué? «Por Tommy. Por el entorno en el que se está criando. Trabajas muchas horas. Estás solo. ¿Y ahora esto?», señaló a Max. «¿Un perro violento? No es violento. Es protector». Olivia cerró la carpeta. «Están considerando solicitar la custodia compartida». A Sara se le heló la sangre. No lo harían, lo harían. Y tienen el dinero para complicarlo. El silencio cayó entre ellos pesado como una piedra. Entonces, desde el pasillo, la voz de Tommy llamó suavemente. «¿Mamá?» Max se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la habitación del niño. Sara se levantó. «Terminamos aquí». Olivia recogió sus cosas. «Piensa en lo que es mejor para él, no solo en lo que te hace sentir segura». Cuando la puerta se cerró tras ella, Sara se quedó en silencio, con el corazón palpitante, la rabia y el miedo arremolinándose como una tormenta. Caminó hacia la habitación de Tommy. El niño ya estaba dormido otra vez, una mano apoyada en el costado de Max. Sara se sentó en el borde de la cama, apartándole el pelo de la cara. «Soy lo mejor para él», susurró. «Y tú también, Max». El perro abrió un ojo, parpadeó lentamente y volvió a bajar la cabeza. A la mañana siguiente, Sara no abrió la cafetería. Llamó diciendo que estaba enferma por primera vez en casi un año, con la voz temblorosa, mientras le decía a su gerente que necesitaba un día personal. La verdad era que necesitaba cada segundo. Pasó las primeras horas al teléfono, primero con un abogado que no podía pagar, pero cuya consulta era gratuita, luego con el Dr. Carter, el veterinario que había examinado a Max. Ambas conversaciones la dejaron exhausta, pero también con los pies en la tierra. No había garantía de que una petición de custodia tuviera éxito, pero si llegara el tribunal lo examinaría todo. Su casa, su trabajo, su crianza. Y sí, su perro. Sara se apartó de la ventana donde había estado mirando fijamente durante lo que parecía una hora, y observó a Tommy y Max en el suelo de la sala. El niño tarareaba suavemente mientras pasaba los dedos por el pelaje del perro. Max yacía completamente quieto con los ojos entrecerrados y la cola golpeando ligeramente al ritmo. Era más que compañía. Era una asociación. Se acercó y se arrodilló junto a ellos. «Tommy, cariño, ¿cómo te sentirías si intentáramos que Max fuera una parte real de nuestra familia?» Tommy la dio la cabeza. «¿No lo es ya?»
Quiero decir, oficial. ¿Cómo registrarlo? Como perro de apoyo, tal vez incluso como animal de servicio algún día. Tommy sonrió. Creo que ya hace ese trabajo. Pero también podemos hacer los papeles. Sarah le besó la parte superior de la cabeza y miró a Max. ¿Qué dices, grandullón? Max le lamió la mano una vez. Solo una vez. A media tarde, Sarah había conducido por toda la ciudad hasta una clínica de animales de apoyo especializada en asistencia a familias de bajos ingresos. Ella habló con una trabajadora social, llenó el papeleo preliminar, explicó el papel de Max en la vida de Tommy y describió con vívidos detalles cómo Max había salvado a su hijo. La trabajadora social escuchó atentamente. Su expresión nunca se volvió crítica, ni siquiera cuando Sarah confesó que se desconocía el pasado de Max. Puede que no tenga papeles, dijo Sarah, pero tiene un propósito. Esa frase se quedó con la mujer. Incluso la anotó. Después de una evaluación informal, recomendaron a Max para un registro de manutención provisional, en espera de más capacitación y documentación. Pero fue un comienzo, y más que eso, fue un arma. Sarah ahora tenía algo que mostrar si Olivia, o los tribunales, llamaban a la puerta. Esa noche, Tommy se sentó junto a Max en la ventana describiendo el mundo que no podía ver. Las luces en el edificio de enfrente son como estrellas parpadeantes, susurró, y los autos de abajo suenan como olas en el océano. Pero más silenciosos. Más lentos. Max apoyó la barbilla en la rodilla de Tommy. ¿Y tu respiración?, preguntó Tommy, sonriendo. Suena como un trueno durmiendo. Sarah se apoyó contra la pared, escuchando en silencio. No necesitaba que un juez le dijera a quién necesitaba su hijo. Pero si llegaba a eso, estaba lista para luchar. 3 días después, llegó el sobre. Era grueso, de aspecto oficial, y llevaba el nombre de un prestigioso bufete de abogados en letras en relieve. Sarah lo miró como si fuera una mecha encendida. Le temblaban los dedos al abrirlo. Max estaba de pie en silencio a su lado. Dentro, una petición formal de custodia compartida temporal de Tommy presentada en nombre de Olivia Harper y sus padres. Sarah leyó cada palabra. 2 veces. Su rostro palideció. Su mandíbula se tensó. Su argumento estaba envuelto en jerga legal, pero el mensaje era claro. Estaban cuestionando su juicio, su entorno y su decisión de tener un perro grande y potencialmente peligroso cerca de un niño vulnerable. No solo venían por Max, venían por ella. Se sentó a la mesa de la cocina con la carta temblando en las manos. Max apoyó la cabeza en su regazo sin hacer ruido. Sabía que esto iba a pasar, susurró. Pero aún así se siente como un puñetazo en el estómago. Ella lo miró fijamente. ¿Estás bien, Max? Parpadeó lentamente, con la cola dando un suave golpe contra el suelo. Como diciendo, estoy aquí, estoy lista. A la mañana siguiente, Sarah se reunió con el abogado que había accedido a ayudarla a presentar una respuesta pro bono. Presentó todo, declaraciones de testigos del veterinario, el formulario de registro, incluso un dibujo a mano que Tommy había hecho mostrando a Max con una capa etiquetada como mi héroe. El abogado sonrió ante eso. Esto no ganará el caso por sí solo, dijo con suavidad, pero cuenta la historia correcta. Sarah asintió. Max no es solo un perro. Es familia. Y Tommy no solo lo ama, lo necesita. La mujer se inclinó hacia adelante. Luego construimos alrededor de eso. Pero necesitas estar preparada. Van a presionar. Y cuando lo hagan, tienes que ser inquebrantable. Sarah exhaló lentamente. He sido sacudida lo suficiente como para saber cómo pararme ahora. De vuelta a casa, Sarah sentó a Tommy y le explicó lo que estaba sucediendo. Con suavidad. Con cuidado. Con honestidad. Tommy lo asimiló con una madurez silenciosa que siempre la dejaba sin aliento. ¿Quieren llevarme?, preguntó. Quieren decidir qué es lo mejor para ti. Pero sé lo que es eso. Y vamos a demostrarles. Tommy se inclinó hacia el lado de Max. Mientras tenga a Max, no tengo miedo. Sarah parpadeó para contener las lágrimas. Yo tampoco. La gota que colmó el vaso llegó ese fin de semana. Tommy estaba jugando en el patio delantero cuando un niño del vecindario, más grande,
más ruidoso y lleno de fanfarronería fuera de lugar, intentó agarrar su juguete. Tommy se resistió confundido y asustado. El niño lo empujó. Max lo vio todo. En un solo latido del corazón él estaba allí. No mordió. No gruñó. Simplemente se interpuso entre ellos con el cuerpo rígido, los ojos fijos en el otro niño. Su gruñido fue bajo y constante como un tambor de advertencia. El niño retrocedió pálido. «¡Tu perro está loco!», gritó. «No», dijo Sarah saliendo, «es un tutor». Y simplemente trazó una línea. Más tarde esa noche, ella se sentó junto a la ventana mirando la ciudad. La línea había sido trazada. En el tribunal, en el parque, y ahora en su corazón. Podrían interrogarla. Podrían intentar quitarle a su hijo. Pero tendrían que pasar por Max primero. Y Sarah lo supo ahora. Eso no sería fácil. Llegó un jueves por la mañana doblado en el mismo tipo de sobremanila que ya había cambiado la vida de Sarah una vez. Esta vez los papeles estaban sellados con una fecha de juicio, 2 semanas a partir de ese día. Una audiencia de custodia. Tribunal de familia. Todo formal ahora. Todo real. Sarah miró el calendario en el refrigerador como si el cuadrado alrededor de esa fecha fuera a desaparecer de repente. Pero no lo hizo. Latió en su mente como una cuenta regresiva. Tommy comía cereal en la mesa tarareando en voz baja. Max estaba sentado a su lado como siempre con la espalda recta, las orejas alerta, la cola envuelta cuidadosamente alrededor de sus patas. El abogado de Sarah le había advertido que esperara esto. Están usando al perro para poner en duda tu juicio. Pero lo mirarán todo. Tus finanzas, tus condiciones de vida, incluso tu estabilidad emocional. Prepárate para contar tu historia antes de que intenten escribirla por ti. Estaba lista. ¿O lo estaría? Max la miró y se puso de pie. Caminó por la cocina golpeando suavemente su mano con su hocico. Sé que susurró, pasando los dedos por su pelaje. Odio que tenga que llegar a esto. Tommy dejó la cuchara. ¿Mami? Se giró. ¿Sí, cariño? ¿Puedo contarle al juez sobre Max? Sarah sonrió suavemente. No lo sé, cariño. Tal vez. Quiero, dijo. Porque no saben qué es. ¿Qué es entonces?, preguntó. Tommy se levantó y caminó hacia Max, envolviendo sus brazos alrededor del grueso cuello del perro. Él es la razón por la que no tengo miedo. Es en lo que pienso cuando está oscuro. Me encuentra incluso cuando no hago ningún sonido. Sarah tragó saliva. Entonces tal vez necesiten escuchar eso, dijo. Más tarde ese día, Sarah reunió todo lo que tenía. Cartas del Dr. Carter y las declaraciones de la clínica de animales de apoyo de los vecinos que habían visto el lado amable de Max. Incluso una copia de la nota de un consejero escolar sobre las recientes mejoras de Tommy en confianza y comunicación. Lo metió todo en una carpeta etiquetada. Max y Tommy, tutela. Hizo una pausa y agregó una foto en la parte superior. Tommy dormido, Max a su lado, los dos respirando sincronizados. Que lo intenten, pensó. Que vean. Porque no se trataba solo de un caso de custodia. Se trataba de una conexión. Y ningún tribunal del mundo podría negar lo que estaba escrito con tanta claridad en el espacio entre un niño y su perro. Para cuando llegó el fin de semana, el caso de Sarah se había convertido en algo más que personal. Alguien, probablemente un vecino, había avisado a un blog de noticias local sobre el niño ciego y el perro callejero. Un reportero llamó al restaurante pidiendo comentarios. Aunque Sarah se negó, el artículo se publicó de todos modos. ¿Debería permitirse que un experro callejero cuide a un niño ciego? Internet opina. Se extendió más rápido de lo que Sarah pudo seguir. Los comentarios llovieron, algunos cálidos, otros crueles. Una foto, probablemente tomada durante un paseo, mostraba a Max y Tommy uno al lado del otro. El pie de foto decía, «Perro milagroso» o «Amenaza en ciernes». Sarah,
Estaba sentada en el teléfono del sofá en su regazo con el estómago revuelto. Tommy se sentó junto a Max, quien parecía indiferente. ¿Somos famosos ahora?, preguntó. Más o menos, dijo Sarah. Algunas personas dicen cosas bonitas. Otras no entienden. Tommy asintió pensativo. Tal vez Max debería usar corbata. Entonces parecería importante. Sarah no pudo evitarlo, se rió, pero más tarde esa tarde, alguien dejó un volante impreso en la puerta de su apartamento. Protejamos nuestro vecindario. Exijamos la eliminación de animales peligrosos de los edificios residenciales. No los nombraba, pero no era necesario. Sarah lo arrancó, lo dobló lentamente y lo tiró a la basura. Al día siguiente, Max tuvo su primera evaluación oficial para la certificación en conducta terapéutica. El Dr. Carter lo había organizado discretamente con una adiestradora profesional llamada Lena, una mujer tranquila, de hombros anchos, con un portapapeles y una conducta sensata. Max pasó las evaluaciones iniciales con facilidad, respuesta a ruidos fuertes, moderación durante las distracciones, sensibilidad emocional hacia su pareja, Tommy, y sociabilidad general. Francamente, Lena dijo, tomando nota, que es mejor que algunos de los animales que hemos entrenado para la terapia de TEPT. ¿Y nunca ha estado en un programa formal? Sarah negó con la cabeza. Entonces, o tiene un temperamento raro, o alguien se lo enseñó hace mucho tiempo. De cualquier manera, este perro pertenece a tu chico. Sarah contuvo la emoción. Gracias. Lena sonrió. Redactaré una carta para el juzgado. Sin promesas, pero ayudará. De vuelta en casa, otra sorpresa la esperaba. Una de las vecinas, la señora Leving, una profesora de música jubilada que rara vez hablaba con nadie, estaba de pie frente a la puerta de Sarah, con un Tupperware de brownies. Leí el artículo que decía claramente. Sarah se armó de valor. Solo quería decir, la sonrisa de ese chico vale más que cualquier libro de reglas. Y he visto la forma en que ese perro lo mira. Estás haciendo lo correcto. La boca de Sarah se abrió pero no salieron palabras. Tomó los brownies con manos temblorosas. Gracias, susurró. La señora Levin asintió. Por si sirve de algo si piden testigos, bájame. Por primera vez en semanas, Sarah sintió algo más que miedo. Sintió impulso. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Sarah imaginaba, menos grandiosa, más íntima. Bancos de madera desgastados alfombraban un estrado de juez que parecía no haber sido reemplazado en 20 años. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era quién estaba allí. A un lado estaban sentados Sarah, su abogado, y Tommy, con su mejor camisa de cuello, y agarrando la correa de Max como un salvavidas. Al otro, Olivia y sus padres, vestidos con grises apagados, practicaban la paciencia. Su abogado era un hombre con corbata plateada y una voz que sonaba como una puerta al cerrarse. Max yacía a los pies de Tommy, inmóvil y en silencio. La jueza, una mujer mayor de mirada penetrante y gafas de leer, hojeaba la pila de documentos presentados para su revisión. No estamos aquí para cuestionar el amor que ambas partes sienten por este niño que ella engendró, sino para determinar qué entorno favorece mejor su bienestar y desarrollo. La abogada de Sarah fue la primera en ponerse de pie. Habló con calma y metódicamente, exponiendo el impacto de Max en Tommy. Sus mejores patrones de sueño redujeron la ansiedad y aumentaron su independencia. Luego llegó la carta de Lena. Luego la declaración del Dr. Carter. La jueza escuchó sin expresión alguna. Entonces el abogado de Olivia se levantó. Lo cuestionó todo. Desde las finanzas de Sarah hasta las credenciales del veterinario y el estado del registro de Max. Pintó un cuadro de imprudencia y vulnerabilidad emocional que nublaba la razón. Pero Sarah no se inmutó. Ni una sola vez. Y entonces el juez hizo la pregunta que nadie esperaba. ¿Querría hablar la niña? Las exclamaciones de asombro recorrieron la sala. El abogado de Sarah se giró hacia ella. Ella asintió. Condujeron a Tommy al frente con cuidado. Se paró frente al estrado con una mano apoyada en la cabeza de Max. Tommy, el juez dijo amablemente. ¿Sabes por qué estás aquí? Él asintió. Quieren saber con quién debería vivir.
¿Y qué sientes por Max? Tommy ladeó la cabeza. Es mi mejor amigo. Sabe cuando estoy triste incluso cuando no digo nada. Me encontró en la tormenta cuando nadie más pudo. Y nunca me deja, ni siquiera en mis sueños. La sala quedó en silencio. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más que quieras decirme? Tommy sonrió. A veces la gente no puede ver lo que algo realmente es. Pero Max no es solo un perro. Es mis ojos. Es mi valentía. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para oír el suave aliento que Max exhaló. Sarah se secó una lágrima de la mejilla. Incluso Olivia bajó la mirada. El juez asintió. Gracias, Tommy. Puede volver a su asiento. Al hacerlo, Max también se levantó, con calma, lealmente, sin instrucciones. Y Sarah sabía que eso era su propio testimonio. La sala estaba en silencio. Incluso el sonido del juez pasando las páginas parecía demasiado fuerte. Sarah estaba sentada con la mano de Tommy entrelazada con la suya. Max se acurrucó bajo el estrado, tranquilo pero alerta. El aire estaba cargado de espera. La jueza levantó la vista, se quitó las gafas y juntó las manos. En el tribunal de familia, comenzó, a menudo nos vemos obligados a evaluar el amor a través de la lente de la seguridad, la estructura y la estabilidad. Esto nunca es sencillo. Pero en este caso, los hechos y las propias palabras de la niña hablan con claridad. Sarah no podía respirar. Si bien reconozco la preocupación de los demandantes, no encuentro evidencia de negligencia, peligro o inestabilidad en el hogar de la señora Harper. Al contrario, el bienestar emocional y psicológico de la niña parece mejorado por la presencia del perro en cuestión. Tommy la agarró del brazo, Sarah le apretó la mano. Por lo tanto, el juez continuó. Fallo a favor de la retención total bajo custodia de la señora Sarah Harper. Además, Max puede permanecer en el hogar bajo los términos de su certificación provisional, que puede revisarse para obtener el estado de servicio permanente tras una revisión adicional. Sarah parpadeó atónita. La sala del tribunal estalló, no en vítores, sino en suaves suspiros, lágrimas, e incluso una sonrisa silenciosa de la taquígrafa. Olivia se quedó con los ojos abiertos por la incredulidad. Sus padres permanecieron sentados en silencio. Tommy se giró y rodeó el cuello de Max con sus brazos. Ganamos, susurró. Podemos quedarnos. Max dejó escapar un solo suspiro de satisfacción y apoyó la cabeza en la rodilla de Tommy. Fuera del juzgado se había reunido una multitud. La historia se había extendido. El niño ciego y su héroe callejero, y un puñado de periodistas esperaban con micrófonos. Sarah protegió a Tommy cuando salieron, pero una voz se elevó por encima del resto. Señora Harper, ¿qué les dice a los críticos que creen que un perro como Max no tiene cabida cerca de los niños? Sarah hizo una pausa. Miró a su hijo. Luego a Max. Yo digo que nunca han necesitado a alguien a quien el mundo abandonara. Los flashes se encendieron. Max ni se inmutó. Esa noche, comieron comida para llevar en el suelo. Sarah, Tommy, Max, y un plato de pollo para el héroe del momento. Las risas resonaron en el apartamento como música. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, era el sonido de un hogar, no solo de un refugio. Y mientras Tommy se quedaba dormido, Sarah se sentó en el suelo junto a Max. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Max simplemente apoyó la cabeza en su regazo. Y juntos, escucharon el silencio. Pasaron las semanas. La ciudad cambió de ropa otra vez, abandonando los suaves tonos de la primavera por el pesado aliento del verano. Los árboles florecieron en un verde intenso, y las aceras brillaron a media mañana. Pero para Sarah y Tommy, la vida se había asentado en algo desconocido. Paz. Max ahora estaba oficialmente registrado como animal de apoyo emocional provisional, su certificación final pendiente de revisión después de un periodo de 3 meses. El título significaba algo, les daba protección legal, seguro. Pero más que eso, reconoció algo que habían sabido desde el principio. Max no era una mascota. Era un propósito con patas. La historia seguía circulando en línea, pero los titulares se desvanecían. Siempre lo hacían. La multitud en el juzgado desapareció.
Pero en el fondo las cosas seguían moviéndose. Sara lo notó primero en el restaurante. Los clientes se quedaban más tiempo, sonreían, preguntaban más por Max y Tommy. Uno dejó una tarjeta que decía: «Nos recordaste que no todo lo roto es peligroso». Dentro había una propina más grande que la que Sara ganó en una semana. La comunidad parecía estar observando y recordando. Una tarde, la señora Levine pasó por allí con un amigo del periódico local. «Estamos iniciando una petición», dijo. «¿Para qué?», preguntó Sara, secándose las manos con una toalla. «Para introducir una política municipal. Facilitar que personas como tú mantengan a sus animales de apoyo sin burocracia. Queremos llamarla la ley de Max». Sara parpadeó. «¿En serio? Mortal». Esa noche, Sara se sentó en la escalera de incendios con las piernas dobladas debajo de ella, viendo la ciudad respirar ámbar y acero. Max se sentó junto a su cabeza, presionando suavemente contra su rodilla. «Tú empezaste esto, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Con tu oreja rota y tus miradas silenciosas. Los hiciste escuchar». Max parpadeó lentamente. «Ya no eres solo su perro, eres una onda». Max exhaló suave y lentamente. Tommy dormía dentro. La ventana estaba entreabierta, y Sara podía oír su respiración regular. Y por primera vez en años, sintió que el mundo no se derrumbaba, sino que finalmente tomaba su lugar. La petición despegó más rápido de lo que nadie esperaba. En una semana, los negocios locales tenían copias pegadas en sus ventanas. Los padres de la escuela de Tommy firmaron sin dudarlo. Incluso el señor Epstein, el antiguo casero escéptico, detuvo a Sara en el pasillo una mañana para decirle que yo la había firmado. Y me equivoqué con él. Max estaba a su lado como siempre, tranquilo, observando. Ya no se trataba solo de perros. Se trataba del miedo y de la gente que aprendió a ver más allá. Sara y Tommy visitaron el centro comunitario un sábado para ayudar a reunir firmas. Max ahora llevaba un chaleco azul, el oficial, y un cartel que decía: «Pregúntame sobre la ley de Max». Era el activista más silencioso de la sala, pero el más fotografiado. Tommy estaba de pie junto a una mesa plegable repartiendo folletos con su forma cuidadosa y deliberada. «No es solo un perro», le dijo a una pareja curiosa. «Es mi buscador. Encuentra gente». Uno de los voluntarios, un hombre fibroso con gafas gruesas y una cámara alrededor del cuello, se detuvo en la etiqueta con el nombre. «Max, dijo entrecerrando los ojos. «Un tipo grande. Me resulta familiar». Sara se giró. «¿Lo has visto antes?» El hombre ladeó la cabeza. «No estoy seguro. Trabajo como freelance. A veces ayudo con rescates de animales e informes». Esa cicatriz en su hombro parece de uno de los perros que sacamos de un almacén el año pasado. A Sara se le heló la sangre. «¿Almacén? Red de peleas ilegales. La cerramos». La mayoría de los perros fueron reclamados por rescates. Algunos huyeron. Otros no lo lograron. Se arrodilló ligeramente, suavizando la voz. Era uno de los inteligentes, creo. Los tranquilos. No luchadores. Supervivientes. Max no se movió, no ladró. Solo miró fijamente. El hombre sonrió. «Sí. Estoy bastante seguro de que es él. Nunca supimos qué le pasó a ese. Hasta ahora». A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Max tenía un pasado, y había intentado quebrarlo. Pero no lo hizo. Encontró la salida. Y encontró a Tommy. Esa noche, Tommy trazó la cicatriz en los dedos laterales de Max, moviéndolos lenta y suavemente. «Estabas herido antes de que él susurrara. Pero ahora estás bien. Encontraste a tu persona». Max se lamió la mano. Tommy sonrió. «¿Me encontraste?» Fuera de la ventana, la ciudad zumbaba suavemente sin darse cuenta de que se estaba redactando un proyecto de ley, una ley inspirada, y un perro que una vez no tuvo nombre, ahora estaba escribiendo la historia, una firma a la vez. El trueno llegó sin previo aviso. Sara se despertó sobresaltada. El bajo gruñido de un trueno lejano resonaba a través del cristal de la ventana como un susurro de otra vida. Por un momento no estaba en su cama. Estaba en el parque otra vez,
el viento gritando a través de los árboles, el nombre de Tommy en sus labios. Pero entonces escuchó el suave ritmo de una respiración. Tommy dormido en su habitación. Y Max se acurrucó en la puerta como un escudo viviente. Aún así, la tormenta de afuera no era la única que se acercaba. El ayuntamiento había accedido a escuchar la propuesta de la ley de Max. Se había programado una audiencia pública. La gente podía hablar, testificar, apoyar o protestar. Y le habían pedido a Sarah que abriera la sesión. No se sentía preparada. ¿Tengo que decir algo elegante?, le preguntó al Dr. Carter durante una reunión de café a la mañana siguiente. No, respondió el veterinario. Solo di la verdad. Diles lo que Max significa para tu familia. Eso es más que suficiente. Sarah asintió agarrando el papel en su bolso. Su primer borrador estaba manchado y arrugado. La noche anterior a la audiencia encontró a Tommy sentado con Max junto a la ventana. Los truenos brillaban débilmente tras sus siluetas. ¿Te asusta la tormenta?, preguntó. Tommy negó con la cabeza. Con Max no. Sarah se sentó a su lado. ¿Qué debería decir mañana? Tommy ladeó la cabeza pensativo. Diles que no es solo mi perro. Es la pieza que nos completa. Parpadeó. ¿Dónde oíste eso? Yo no, dijo sonriendo. Lo sentí. Sarah escribió esas palabras. El día de la audiencia, llegó con sol en lugar de lluvia, pero sus manos aún temblaban mientras estaba de pie ante el consejo. Detrás de ella, estaban sentados sus amigos vecinos Tommy y Max, con su chaleco azul, y su postura perfecta. Las cámaras hicieron clic. Los reporteros garabatearon. Sarah respiró con el corazón palpitante. Mi nombre es Sarah Harper, comenzó. Y este es Max. Él no es una mascota. Él no es una amenaza. Él es un protector, un sanador, y sobre todo, un sobreviviente. Hizo una pausa, levantando los ojos. La gente solía cruzar la calle cuando lo veía. Ahora se detienen a agradecerle. ¿Y mi hijo? Solía tener miedo a la oscuridad. Ahora duerme durante las tormentas. Miró a Tommy, porque Max es la pieza que nos hace completos. La sala quedó en silencio. Y en ese silencio algo cambió. Max se puso de pie. No para aplaudir, sino porque sabía. La tormenta había pasado. Y la historia ya no era un secreto. Era un movimiento. La votación fue unánime. La ley de Max pasó. Sarah no podía creerlo del todo cuando cayó el mazo, y la concejala anunció los resultados con una sonrisa. Los aplausos estallaron en la cámara, del tipo que crecía lentamente no por obligación sino por un profundo acuerdo compartido. La gente se puso de pie. Los vecinos se abrazaron. La multitud, una vez dividida, se convirtió en algo más cercano a una familia. Tommy también aplaudió con sus manos pequeñas pero seguras. Max se sentó a su lado impasible ante el ruido, los ojos enfocados en Sarah como preguntando, ¿lo logramos? Se arrodilló a su lado. Sí, Max. Lo logramos. Al día siguiente, su buzón se desbordó. Cartas, dibujos, correos electrónicos impresos por compañeros de trabajo bien intencionados. Una carta de un veterano en Texas que escribió: no creía que nadie entendiera lo que es ser salvado por un perro. Hasta que leí sobre ti. Llegó una fotografía de una escuela en Chicago, una clase entera con carteles hechos a mano. Sé valiente como Max. Tommy pegó la foto en la pared de su dormitorio. En la ceremonia oficial de la firma, el alcalde llamó a Max al frente como si estuviera nombrando caballero a un héroe de guerra. Se había hecho una medalla personalizada, una placa de plata grabada con el sello de la ciudad y una frase debajo: Max, la pieza que nos hace completos. Cuando Sarah la colocó suavemente en el collar de Max, la multitud volvió a aplaudir. Tommy sonrió radiante. Ahora tiene una placa de verdad, susurró. Sarah se inclinó. No hay bebé. Tiene un nombre. Más tarde esa noche, Tommy se durmió con la medalla en sus manos, aferrándola como un tesoro. Max yacía a su lado, meneando la cola una vez en sueños, y en la quietud de su hogar lleno de recortes de periódico, dibujos y corazones doblados hechos por niños que nunca conocerían, Sarah se sentó en silencio junto a la ventana, observó las luces de la ciudad parpadear como señales en la oscuridad y susurró: Gracias, Max, por todo,
Él no se movió, pero ella sabía que la había oído. El nombre de Max viajó más lejos de lo que nadie esperaba. Lo que comenzó como una ordenanza local ahora había sido recogido por las noticias nacionales. Una semana después de la ceremonia de la firma, Sara se encontró sentada frente a un presentador de un programa matutino en televisión en vivo, con las luces del estudio calientes y brillantes. Max yacía tranquilamente a sus pies como si fuera solo un banco más del parque. ¿Y cómo se siente?, preguntó el presentador inclinándose hacia adelante sabiendo que tu perro cambió la ley de la ciudad. Sara sonrió, rozando distraídamente la oreja de Max con los dedos. Se siente humilde y esperado. Hay tantas familias como la mía, como Tommy, que solo necesitaban que alguien las viera. Max lo hizo. Antes que nadie. El presentador se giró hacia Tommy, sentado en un taburete acolchado a su lado. ¿Y tú, jovencito? ¿Cómo es ser famoso? Tommy se encogió de hombros sonriendo. A Max no le importa ser famoso. Solo le importa si estoy a salvo. El público del estudio dejó escapar un suave iquot. AWW, iquot, colectivo. Cuando el segmento terminó, Tommy abrazó a Max por el cuello mientras los productores se apresuraban con tarjetas de presentación y correos electrónicos. Un autor quería escribir un libro infantil. Un cineasta quería presentar un cortometraje documental. Una fundación de perros de terapia quería patrocinar la certificación permanente de Max y financiar una beca en su nombre. Fue surrealista. Y no paraba. De vuelta a casa, Sara abrió un correo electrónico de una conferencia nacional de defensa de los animales. Querían que ella fuera la oradora principal en su evento de otoño. Tu historia, como leía la invitación, es lo que este movimiento ha estado esperando. Sara miró fijamente la pantalla. Una vez fue una camarera sin voz que intentaba evitar que su mundo se derrumbara. Ahora, le pedían que hablara por miles. Esa noche, mientras Max se acurrucaba en su lugar habitual junto a la ventana, Sara se sentó en el suelo y tocó suavemente la etiqueta alrededor de su cuello. No solo salvaste a Tommy, susurró, también me salvaste. Max no se movió, pero no tuvo que hacerlo. La atención, cálida y afirmativa como podía ser, tuvo un precio. A los pocos días de la aparición en televisión, la bandeja de entrada de Sara se desbordó, no solo con elogios, sino con preguntas, demandas e incluso dudas. Alguien desenterró viejas fotos de Max del rescate del almacén. Un titular de un blog alternativo decía: "La verdad sobre el llamado perro héroe, del foso al podio". El artículo insinuaba que Max había sido entrenado para luchar, que sus cicatrices no eran de supervivencia, sino de agresión. Sara cerró de golpe su portátil. Está empezando, susurró. Afuera del edificio de apartamentos algunos manifestantes comenzaron a aparecer los fines de semana, sosteniendo carteles, filmando con teléfonos. Uno gritó: ¿Tuviste suerte una vez? ¿Qué pasa la próxima vez? Max no reaccionó. Tommy agarró su correa más fuerte de lo habitual. ¿Por qué están enojados con Max?, preguntó. Sara se arrodilló a su lado. Porque tienen miedo de lo que no entienden. Tommy la miró, y luego a Max. Pero Max los entiende. Las ofertas de entrevista siguieron llegando. También las invitaciones, el correo de los fans, los flashes. Pero también los susurros, la presión, la inquietud. Una noche después de que Tommy se fuera a dormir, Sara se paró en la escalera de incendios, tratando de recuperar el aliento. El aire olía a metal y movimiento. Max se sentó a su lado tranquilo como siempre. No quiero perdernos, dijo en voz baja. No con todo este ruido. Max le dio un suave codazo en la mano. Sara sonrió con lágrimas picándole en los ojos. Lo sé. Encontraremos el equilibrio. Yo solo necesito recordar quiénes somos, no quiénes creen que somos. Max apoyó la cabeza en su pie, con los pies en la tierra. Como siempre. A la mañana siguiente, Sara redactó una declaración. Rechazó 2 entrevistas, canceló una sesión de prensa y escribió una publicación que simplemente decía: no estamos aquí para ser una marca. Estamos aquí para ser una familia. Gracias por su comprensión.
Publicó una foto de Tommy y Max dormidos en el suelo, con la placa plateada entre ellos. Se volvió viral de nuevo. Pero esta vez se sintió bien. La llamada provenía de un pequeño refugio de rescate a 2 estados de distancia. La directora, una mujer llamada René, había visto la publicación de Sara, y se sintió obligada a contactarla. Su voz crepitó de emoción a través del altavoz. Tu historia me recordó por qué empecé a hacer esto en primer lugar. René dirigía un refugio que se especializaba en la rehabilitación de perros con pasados problemáticos. Perros de caza, perros de cebo, sobrevivientes de la calle. Aquellos que siempre fueron ignorados. No hay muchos milagros, dijo. Pero Max, él es la prueba de que no podemos renunciar a ellos. Sara se sentó en silencio con la cabeza de Max en su regazo mientras las palabras la inundaban. René continuó. Tenemos un perro aquí. Marcado. Tranquilo. Retraído. Los voluntarios no saben qué hacer con él. Pero después de ver a Max, empecé a pensar que tal vez haya esperanza. La voz de Sara tembló. ¿Qué estás preguntando? Estoy preguntando si tú y Max vendrían. Solo visitarnos. Hablar con el personal. Que vea otra manera de avanzar. Una semana después, condujeron 3 horas hacia el oeste. El refugio estaba modestamente limpio y zumbaba con energía. René los recibió en la puerta con los brazos abiertos y los ojos húmedos. Tommy se quedó cerca de Sara, una mano en la correa de Max y la otra agarrando un dibujo que había hecho. Mostraba a Max de pie junto a un perro más pequeño y tembloroso, un corazón flotando entre ellos. Dentro, el personal se reunió para una breve charla. Sara compartió su historia. Tommy dijo algunas palabras simples y honestas. Luego trajeron al perro. Era una mezcla de husky, joven pero cansado del mundo. Cojeaba ligeramente. Una oreja colgaba torcida. Sus ojos escanearon la habitación con cautelosa inteligencia. Max se puso de pie lentamente. Sin ladrar. Sin movimiento. Solo presencia. El otro perro se congeló inseguro. Entonces Max dio un solo paso hacia adelante y se sentó. Pasó un momento. Entonces el husky cojeó hacia adelante también, y se echó a su lado. Jadeos llenaron la habitación. René se cubrió la boca. Nunca lo había visto hacer eso antes. Tommy sonrió. ¿Se siente seguro ahora? Mientras se iban, Sara le entregó una nota a René. A veces los rotos se convierten en los puentes. René la sostuvo contra su pecho. No solo ayudaste a un perro hoy, dijo. Ayudaste a todos los que alguna vez creyeron en las segundas oportunidades. Esa noche, conduciendo a casa, Sara miró por el espejo retrovisor. Tommy estaba dormido con la cabeza de Max en su regazo. Y por primera vez se dio cuenta, ya no se estaban curando a sí mismos. Estaban curando el mundo. La carta llegó en un sobre maltratado, la escritura cuidadosa y pulcra. No había remitente, solo un matasellos borroso de un pueblo que Sara no reconoció. Dentro había una sola página. Si Max es quien creo que es, entonces le debo la vida. Lo tuve una vez, antes de que todo saliera mal. No pude protegerlo, pero él me protegió. Su nombre en ese entonces era Sombra. Él me salvó de algo peor que el anillo. Si eres a quien él eligió ahora, gracias por darle lo que yo no pude. Sara leyó la carta 2 veces. Luego, otra vez. Sus manos temblaban mientras se la pasaba a Tommy, quien la leía lentamente, labios moviéndose con cada palabra. Entonces, ¿Max tenía un nombre antes? Sombra, Sara susurró. Tommy miró a Max, quien parpadeó lentamente y luego se acercó apoyando su barbilla en la pierna de Tommy. Pero él sigue siendo Max, dijo Tommy. Él solo se convirtió en algo más. Sara asintió. A veces los nombres son solo el comienzo. Nunca descubrieron quién escribió la carta. Pero Sara la mantuvo segura, doblada dentro de un diario lleno de bocetos titulares y notas tranquilas. En la última página del diario escribió: Max, Sombra, Guardián. Amigo. A veces lo que dejamos atrás no es quienes fuimos,
Es lo que ayudamos a otros a convertirse. Las estaciones cambiaron de nuevo. El foco se atenuó. Pero Max permaneció, al lado de Tommy, a los pies de Sarah, en las aceras y en las escuelas, y en cada momento de tranquilidad que los hizo sentir completos. Había vivido muchas vidas. Pero este era el que más importaba. Los días se hicieron largos y cálidos. El sol pintaba franjas doradas en las paredes del apartamento de Sarah. Era verano otra vez, de esos que zumbaban bajo y lento con aspersores silbando y ventiladores de ventana girando en círculos cansados. Max se había vuelto un poco más lento, sus pasos más pausados. Pero todavía se despertaba cada mañana con Tommy empujándolo suavemente para despertarlo, y luego siguiéndolo por el pasillo como un acompañante silencioso. Sarah notó el cambio primero en sus ojos, no más tenues sino más suaves, más silenciosos, como una vela que ardía no para quemar sino para calentar. Max siempre había sido tranquilo. Pero ahora su calma tenía un peso, una gracia, una especie de conocimiento. Una noche, después de cenar, Tommy estaba tumbado en la alfombra trazando letras con los dedos. Estaba aprendiendo a escribir en braille, y Max era su público silencioso. Sarah lo observaba desde el sofá, con una sonrisa tirando de sus labios. ¿En qué? ¿Estás trabajando?, preguntó. Tommy sonrió. Una carta para Max. Ella se inclinó. ¿Puedo oírla? Él asintió y se aclaró la garganta. Querido Max, gracias por no tenerle miedo a la oscuridad cuando yo sí. Gracias por encontrarme, cuando no sabía que estaba perdida. Gracias por ser la parte de mí que no sabía que faltaba. Espero que sepas que salvaste más que solo mi vida. Hizo una pausa. Eso es todo por ahora. Max levantó la cabeza lentamente y la colocó en el regazo de Tommy. Creo que entendió el mensaje que Sarah susurró. Esa noche no pudo dormir. El aire estaba demasiado quieto. El silencio demasiado fuerte. Salió a la escalera de incendios con una manta alrededor de los hombros y miró las estrellas. Max se unió a ella unos minutos después, lento pero firme. No se sentó. Simplemente se quedó de pie a su lado mirando como siempre lo había hecho. Como si estuviera protegiendo algo más grande que ella. Ella se apoyó en él. No estoy lista para la siguiente parte, susurró. Max presionó su hombro contra su pierna. Y de alguna manera se sintió como si estuviera diciendo, lo estás. Comenzó con las escaleras. Max, una vez ágil incluso a su edad, comenzó a detenerse a mitad de camino. No se negaba, solo descansaba. Sarah fue la primera en darse cuenta. Le dejó una nota discreta al pediatra de Tommy, quien los derivó a un veterinario de confianza. El diagnóstico no fue devastador, pero tampoco se podía ignorar. Artritis. Fatiga, posiblemente un fallo cardíaco. Todavía no tiene dolor, dijo la doctora Carter con dulzura, apoyando la mano en la espalda de Max. Pero llegará el día. Ya lo sabrás. Sarah asintió mordiéndose el interior de la mejilla hasta que sintió un sabor a cobre. Se adaptaron rápidamente. Rampas en la puerta. Más cojines por la casa. Los paseos se acortaron, los viajes en coche se alargaron. Tommy insistió en que Max siguiera durmiendo a su lado. Aunque no pueda saltar, le ayudaré, dijo. Así que Sarah construyó un escalón. Una pequeña escalera de madera, justo lo suficiente para que Max llegara a la cama. Estaba pintada de azul, con una única huella dorada estampada en el lateral. Max la usaba todas las noches. Una noche, Sarah se sentó con Tommy en la cama, la habitación iluminada por una lámpara tenue. Max yacía cerca respirando de forma regular, pero más despacio. Mamá, Tommy susurró. ¿Max va a morir? Sarah se congeló. Ella no mintió. Algún día dijo suavemente. Pero no hoy. Tommy asintió lentamente. Tuve un sueño anoche. Max tenía alas. Sarah tragó saliva con dificultad. Aunque no estaba volando, añadió Tommy. Estaba esperando. Junto a un río. Por mí.
Sara lo abrazó con la voz quebrada. Esperará para siempre, si es necesario. Tommy susurró. No es solo un perro. No, dijo ella. Nunca lo fue. A la mañana siguiente, Sara llamó al Dr. Carter. Todavía no, dijo. Pero creo que estamos cerca. La veterinaria no hizo preguntas. Solo prometió que estaría lista cuando ellos lo estuvieran. Esa tarde, Sara y Tommy llevaron a Max al parque una última vez. El mismo banco. El mismo sendero. El árbol donde Tommy escuchó a los pájaros por primera vez. Max no corrió. Pero caminó. Lentamente. Con orgullo. Con su familia a su lado. Se quedaron hasta que el sol se puso. La luz más larga del día más largo. Esa noche, el apartamento estaba más silencioso de lo habitual. No tenso. No temeroso. Solo reverente. Como si las propias paredes comprendieran lo que se avecinaba. Tommy yacía acurrucado junto a Max en la alfombra de la sala. La respiración del niño era lenta y estable, con la cabeza apoyada en el lado del perro. Sara estaba sentada cerca con una taza de té que no había tocado, observándolos. Había encendido cada luz suave del apartamento. Nada de sombras esta noche. Nada de oscuridad. Solo calor. Tommy había preguntado si Max podía dormir en la sala como en un campamento, dijo. Y así colocaron cada almohada, cada manta, cada animal de peluche. Sara se unió a ellos cuando el reloj dio la medianoche. Se acostó al otro lado de Max, colocando suavemente una mano sobre su corazón. Todavía fuerte, todavía firme, pero más tranquilo. Permanecieron así durante horas. En un momento, Tommy se movió. ¿Sigue aquí?, preguntó sin abrir los ojos. Sí, cariño. Sigue aquí. Tommy sonrió y susurró. Me alegro de que no se haya ido solo. Sara hundió la cara en su cabello. Nunca lo hará. Justo antes del amanecer, Max levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de Sara. Luego los de Tommy. Luego la ventana donde un único rayo de suave luz matutina se deslizaba por el suelo. Apoyó la cabeza. Y exhaló. Una vez. Y no lo levantó de nuevo. No hubo sollozos. Todavía no. Solo silencio. Y luz del sol. Y la quietud de saber que el amor verdadero, nunca se va realmente. Simplemente encuentra su camino a casa. El apartamento se sentía diferente. No vacío. Nunca eso. Pero más silencioso sí. Como si un gran motor de quietud se hubiera instalado en las paredes zumbando bajo las tablas del suelo. El espacio que una vez llenó Max no estaba vacío. Se había transformado. Tommy no lloró esa mañana. Sara tampoco. En cambio, hicieron panqueques y se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, contando historias sobre Max. ¿Recuerdas cuando le ladró a la aspiradora? Tommy rió. Y luego la empujó como si hubiera ganado una batalla, agregó Sara sonriendo. Rieron. Lloraron. Y volvieron a reír. La doctora Carter vino esa tarde, no como veterinaria, sino como amiga. Trajo una huella de arcilla cuidadosamente prensada y horneada. Pensé que debería dejar algo, dijo. Sara la sostuvo con ambas manos como si fuera de cristal. Gracias, susurró. Al día siguiente llegó una pequeña caja al apartamento. Se había hecho una donación a nombre de Max a una fundación para animales de terapia en hogares de acogida. Dentro de la caja había un certificado, una foto de una niña abrazando a un Golden Retriever y una carta. Por Max creí que valía la pena salvarme. Sara la leyó en voz alta. Tommy la abrazó sin decir palabra. Enterraron las cenizas de Max bajo el roble de Central Park, el que Tommy una vez tocó con manos abiertas y maravilladas. Sin multitud. Sin cámaras. Solo ellos dos. Y una lápida simple y verdadera. Max, la pieza que nos hizo completos. El verano se desvaneció. Empezó la escuela. El mundo siguió adelante como siempre lo hace.
Pero la presencia de Max nunca se fue. Estaba en el coraje silencioso que Tommy llevaba cada día. Estaba en la voz de Sarah cuando hablaba por los demás. Estaba en las huellas de patas en la acera que nadie más podía ver pero aún seguían. Después de todo, el amor no termina. Resuena. Permanece. Y en el silencio entre latidos habla. Estuve aquí. Amé. Importé. Y siempre lo será. Era una mañana tranquila a principios de otoño cuando Sarah acompañó a Tommy a la escuela. Las hojas acababan de empezar a cambiar de color y proyectaban pequeñas llamas doradas y rojas a lo largo de la acera. Sus zapatos crujían sobre ellas con cada paso. Tommy le tomó la mano todo el camino, no porque lo necesitara, sino porque quería. En la puerta de la escuela, se volvió hacia ella y le preguntó: ¿Crees que Max estaría orgulloso de mí hoy? Sarah se arrodilló y le tomó la cara entre las manos. Está orgulloso de ti todos los días. Tommy sonrió. Creo que hoy seré valiente. Igual que Max. Después de dejarlo, Sarah caminó sola por Central Park. Se dirigió al roble. El sol de la mañana se abría paso entre las ramas justo a la derecha, iluminando la piedra que habían colocado. Max, la pieza que nos hizo completos, se sentó con la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Te extraño, dijo en voz alta. Una brisa respondió levantando las hojas en una suave espiral. Luego se puso de pie, se sacudió el polvo y caminó hacia adelante, no lejos. Hacia adelante. Semanas después, regresó al refugio donde todo había comenzado. René la recibió con los brazos abiertos. Hay alguien que quiero que conozcas, dijo René. El perro no se parecía en nada a Max, más pequeño. Blanco con orejas desiguales. Nervioso. Pero cuando Tommy entró en la habitación, el perro dio un paso adelante, luego otro, y luego se sentó. Tommy sonrió. Tiene miedo, dijo. Sarah lo miró. Como solía ser. Tommy asintió. Creo que Max lo envió. Sarah tomó los papeles de adopción. Lo llamaron Echo. No para reemplazar a Max, sino para recordarlo. Para llevar su luz hacia adelante. Y mientras Echo se acurrucaba junto a Tommy en la primera noche en su nuevo hogar, Sarah susurró: Bienvenido a la familia. Echo se adaptó lentamente, aprendiendo los ritmos de su pequeño apartamento y la suavidad de las manos que lo buscaban. Todavía se sobresaltaba con los ruidos repentinos, todavía se encogía cuando alguien se movía demasiado rápido, pero también seguía a Tommy de habitación en habitación y dormía fuera de su puerta cada noche. No vigila como Max, dijo Tommy una mañana. Pero observa. En silencio. Sarah asintió. A veces así es como se ve la curación. Pasó un mes. Luego 2. El fondo de becas creado en nombre de Max abrió su primera ronda de solicitudes. Llegaron cartas de familias de todo el país, padres e hijos que habían encontrado a sus propios protectores de 4 patas. Sarah leyó cada una. Algunas la hicieron reír. Otras la hicieron llorar. Todas le recordaron que lo que Max dejó atrás no fue solo memoria, fue movimiento. Fue esperanza. En el aniversario del día en que conocieron a Max, Sarah y Tommy regresaron al roble. Echo caminó junto a ellos. Tommy extendió la mano y tocó la corteza tal como lo había hecho años antes. ¿Lo sientes?, preguntó. Sarah apoyó la palma de su mano junto a la de él. Todos los días. Se quedaron en silencio 3 figuras bajo el dosel de oro y verde, y dejaron que la quietud hablara. Y en algún lugar en el silencio del viento y las hojas persistía una presencia, no en la sombra, sino en la luz.